Un saludo, queridos oyentes, sean todos bienvenidos una vez más. Esto es Didactic Renovando tu Clase. En el día de hoy contamos con la compañía del docente y licenciado Francisco Arrieta, quien es experto en temas de didácticas y TIC. Bienvenido, Francisco. Gracias. Gracias por acompañarnos en este espacio. Hoy queremos hablar acerca de la educación y las transformaciones que ha vivido en el siglo XXI y las diferentes modificaciones o adaptaciones que han tenido que vivir los docentes a partir de todas estas diferentes estrategias o cambios que se ha experimentado en la educación. Cuéntenos, por favor, profesor Francisco, ¿qué opina sobre los objetivos de la educación en esta época? Gracias. Gracias a los profesores que nos escuchan por las redes sociales. Precisamente debemos pensar en renovar y adaptarnos en esta época del siglo XXI la manera en cómo enseñamos. Y la respuesta científica, que es la pedagogía, a cómo debemos enseñar y cómo las personas deben aprender. Profesor, cuéntenos un poco qué papel cumplen las tecnologías en el siglo XXI, en estos momentos, en cuanto a la educación. Es importante tener claro que las tecnologías, con un buen uso adecuado y moderado, no nos van a permitir distracciones y que nos van a permitir mejorar los procesos de aprendizaje. Debemos tener en cuenta eso y no perder ese foco. Me gustaría saber qué opinión merece usted la siguiente frase: en la educación el objetivo no deben ser las notas de los exámenes, sino la felicidad. Precisamente Roger Schank, el experto, nos da estas indicaciones y nos habla de que sí es importante la nota, pero también es importante tener en cuenta el proceso de cada persona y el estilo de aprendizaje de cada persona es muy importante. Y las tecnologías nos permiten dirigirnos a cada persona y nos permiten personalizar cada momento en el grupo en el que estemos. Muchas gracias. ¿Qué piensa acerca de la teoría del oprimido de Paulo Freire? Bueno, Paulo Freire es un gran pensador, nos da indicaciones de que debemos aprender a enseñarles a las personas a pensar, a hacer preguntas, para que ellos entiendan el contexto en el que se desarrollan y entiendan los temas que son pertinentes a desarrollar habilidades que se necesitan para la vida. En este mismo orden de idea y hablando un poco de estos teóricos, nos gustaría conocer aquí en nuestro programa qué opina sobre el constructivismo de David Ausubel. Bueno, este tema del constructivismo es amplio, es grande. En este sentido, Ausubel, como lo encontramos en algunos textos, nos habla sobre la proximidad y cómo los estudiantes aprenden en esa proximidad. De igual manera, también podemos citar el estudio entre pares o el aprendizaje entre pares de Masur, que es muy importante tenerlo en cuenta para los estilos de aprendizaje colaborativo que aplicamos utilizando tecnologías. Bueno, y un poco para cerrar, profesor Francisco, ¿qué recomendaciones daría usted para mejorar la educación en pleno siglo XXI? Hablar el idioma de los estudiantes. El idioma de los estudiantes es un idioma de multimedia, es un idioma que está bastante conectado y debemos entender el lenguaje de ellos, como lo decía Joan Mahon. Debemos adaptarnos como docentes y ser docentes del siglo XXI para los estudiantes del siglo XXI. Es muy importante tener en cuenta esto. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta cápsula en Didactic Renovando tu Clase. Profesor Francisco, gracias por acompañarnos en este momento. Gracias por la invitación, gracias a quienes nos escuchan y esperamos que sea de su agrado esta charla. Hasta entonces.